dar inicio a ¿cierto?, a la tercera conferencia del ciclo Paisajes Proyectados del Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Pontificia Universidad Católica, que lleva por título Diseño Multiescalar y será dictada por Paisaje Urbano, PAUR, que es una oficina conformada por los arquitectos Tomás Folch y Sofía Armanet, que tenemos aquí en pantalla. Hola Sofía, hola Tomás, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, la oficina Paisaje Urbano PAUR ha sido formada el año 2014 en torno a las problemáticas del paisaje, la arquitectura y el urbanismo contemporáneo, cuyo trabajo se vincula transversal y multiescalarmente a ellas, con énfasis en proyectos públicos. Sofía Armanet es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y socia de Paisaje Urbano PAUR. Ha trabajado extensamente en proyectos públicos de recuperación urbana y paisaje, tanto en Chile como en Estados Unidos. Y Tomás Folch es arquitecto y magíster en arquitectura del paisaje de la magíster en arquitectura, ¿cierto?, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y arquitecto del paisaje de la Universidad de Harvard. Es socio de PAUR, actualmente se desempeña además como profesor y codirector del Centro de Ecología, Paisaje y Urbanismo de la Escuela de Ingeniería en Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy bien, Sofía, Tomás, muy contentos de tenerlo hoy día con nosotros. Sabemos que ahí hay mucho material y temática a conversar con ustedes, así que desde ya los invitamos a compartir pantalla y así iniciar justamente esta conferencia. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Súper. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Osvaldo, y al programa de Magíster y a los que están hoy día viendo la presentación. Yo no los veo, pero me imagino que están ahí. Lo primero es contar, vamos a tratar de hacer una presentación que como no hemos hecho una presentación nunca a la oficina para el programa, queríamos también un poco explicar qué es lo que hacemos y por qué, un poco de este nombre que es un poco pomposo y podría ser como muy quizá académico, pero que tiene una claridad en ser bien honesto en lo que nos dedicamos como oficina y también con quienes trabajamos, porque finalmente en la pregunta o la definición de diseño multiescalar, lo que estamos asumiendo un poco es tratar de explicar en base como a proyectos el que hace de la oficina. Y la presentación hoy día va a estar como un poco dividida en tres partes. La primera es contarles un poco lo que somos, cuáles somos, quiénes son los integrantes y qué tipo de proyectos hacemos. Después vamos a explicar 5 proyectos de manera breve, pero que quizás lo que buscan es poner énfasis en estas escalas, ¿no es cierto?, que poníamos, con lo cual nos definíamos un poco la charla, y después tratar de explicar brevemente o como algunas imágenes particulares de diversos proyectos que hablan de diferentes escalas. Vamos a estar presentando Sofía acá conmigo, pero como hace un año, ¿no es cierto?, estamos trabajando a distancia con todos los colaboradores de Paisaje Urbano. También todos ellos están como ahí ya conectados y van a estar también interviniendo y participando en la oficina. Y a esta altura es algo normal como para nosotros. Somos una oficina que no solamente desde el año pasado, ¿no es cierto?, sino que desde cuando nos cambiamos de casa funcionamos en un lugar que también es un proyecto de la oficina y tenemos una casa-oficina en Providencia, una casa entre Medianero, una casa como de un grano, como se ve acá en esta imagen, en la casa que está ahí, ¿no es cierto?, con las niñas dando vueltas. Es una casa que finalmente es una remodelación, el primer proyecto que les vamos a como explicar, y es una remodelación de una casa pareada en una expoblación que se llama la población San José en Providencia, y que lo que busca hacer como intervención es principalmente hacer operaciones bien estratégicas para tocar temas que son de paisaje. Y un poco explicando ahí, que no pueden ver la oficina, pero explicándole un poco dónde está la oficina. Vamos a dar inicio, ¿no es cierto?, al primer bloque, que como les contaba antes, lo primero que queremos hacer es
decirles quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no es cierto? Y paisaje urbano, a pesar de que somos arquitectos y trabajamos en temas de espacio público y paisaje, es como una red bastante abierta. Somos académicos, pero también somos investigadores, trabajamos en temas que son públicos y privados, y en este diagrama, ¿no es cierto?, acá se ve que nosotros estamos vinculados, ¿no es cierto?, desde trabajar en proyectos de investigación como Fondar, ¿no es cierto? Tenemos trabajo territorial y yo trabajo también en la Universidad de Olfidañe, en el Centro de Paisaje y Ecología, como decía Osvaldo. Colaboramos con otros, ¿no es cierto?, actores como Ecología Informal, donde hay otros profesores de la Universidad Católica, donde trabajamos temas de informalidad, ¿no es cierto?, y asentamientos y campamentos. Trabajamos con desarrolladores, con desarrolladores que son de gestores a veces inmobiliarios, donde hay oficinas, ¿no es cierto?, como Pueblo, donde trabajamos en Valle Grande, trabajamos con oficinas que son conocidas por ustedes también como Móvil, trabajamos con Urbana, con Arauco Inmobiliaria, con Tollwood, y en eso hemos hecho como muy buenas como relaciones profesionales de colaboración, que es interesante porque siendo arquitecto y desde esa mirada que a veces uno es más bien como competencia de otra oficina, hoy día somos como socios y colaboradores de otras oficinas de arquitectura. Somos como, es interesante, nos pasamos a ser como partners así en varios proyectos con otras oficinas. Al mismo tiempo trabajamos con fundaciones y ONG o corporaciones, entre las que hemos trabajado con Somos Choapa, ¿no es cierto?, y con la Fundación San Carlos de Maipo para el humedal de Atuco. Somos partícipes también de proyectos y creemos en los proyectos públicos, trabajamos y tratamos de postular al mercado público cuando nos resulta, pero tenemos buenos y malos, igual que todo el mundo que trabaja para el mercado público, buenas y malas experiencias, pero sí sabemos que hay una cosa importante que hacer en esa agenda y que son oportunidades bastante radicales de poder cambiar ciertos entornos. Y a veces nos toca, como partimos mostrando la casa, trabajar con clientes independientes, a veces somos nuestros propios clientes y a veces trabajamos o nos contactan algunos clientes, que son la menor parte de las veces, creo que. Y por último, también tenemos colaboraciones o consultoría con entidades como el Banco Interamericano, donde trabajamos con temas que son de asentamiento y ecología y desarrollo urbano. ¿Quiénes están detrás de paisaje urbano? Y algunos los ven ahí ¿no es cierto?, en las cámaras, pero somos varios, han ido rotando. Hoy día principalmente, ¿no es cierto?, está ahí la Sofía, la Antonia, Juan, Santiago y la Paula, muchos muy conocidos de Osvaldo del programa. De verdad nos aprovechamos harto del mapa y Osvaldo, y cuando necesitamos buenos actores siempre nos llamamos y colaboramos, así que muchos han llegado también por recomendación del mapa, pero también han sido, y eso nos parece, no somos una oficina que se abre mucho y que muestra mucho su trabajo, pero al mismo tiempo también hay gente que le ha interesado lo que hemos hecho. Y en eso, como el equipo, y nos gusta mostrarlo y ponerle harto énfasis a esta diapositiva, es como una colaboración como bastante recíproca con todos. O sea, tenemos experiencia y Sofía y yo hemos trabajado harto en temas de espacio público, paisaje, con otra oficina, hemos tenido harto, en ese sentido, años de experiencia profesional, pero hoy día creo que si algo define como a la oficina es que trabajamos de una manera bien abierta y yo diría como curatorial, o sea, como que tratamos de que todos tomen un poco de empuje propio, tratamos de darles como campo para que colaboren y incluso que puedan proponer sus propias ideas, y así hoy día creo que sería injusto no decir que ellos son parte importante de todos los proyectos que estamos mostrando hoy día. No hay acá como dos personas que dan indicaciones y que todo se hace así, sino más bien cada vez más, y es como la intención que tenemos, es que también sea como una forma de que empiecen a desarrollar propias como líneas de trabajo. Y abajo muchos colaboradores, y hay que ser transparente en eso, desde temas de diseño, ¿no es cierto?, de arquitectura, ecología o ingeniería. Trabajamos con hartas oficinas de ingeniería y nos gusta trabajar con ellos, creo que nos dan como un respaldo y una bajada que nos parece súper pertinente de cuantificar y ver, ¿no es cierto?, desempeño y comportamiento de las
elementos quizás más blandos que definimos, como temas de agua y lluvia, vegetación, pavimentación, etc. Trabajamos con asesores, ¿no es cierto?, de paisaje, algunos han sido como consultores, y con algunos hemos trabajado hace tiempo y otros seguimos trabajando, ¿no es cierto?, entre ellos Lisette Mercy, Jimena Nazar, Karen Taverne. Trabajamos con varias oficinas de arquitectura que se van repitiendo a veces como el diagrama anterior, ¿no es cierto? Ahí sale Móvil, ¿no es cierto?, Francisco Izquierdo, Altamirano Manet, Félix Raspal, Cristóbal Forch. Y en temas de diseño sí cada vez más como que nos hemos ido acercando también a veces en ciertos roles como de consultoría, ¿no es cierto?, como en temas de FOSI o Banco Interamericano, y hemos ido trabajando también con gente que nos ayuda a comunicar de mejor manera cada una de las cosas que hacemos. Yo quería dar un paso así como a Sofía, pero quería como plantear antes como de un tema que nos parece como interesante, y es que lo hemos conversado otras veces, y es que a veces uno cuando le dicen que lo que es, y cuando uno salía del programa, al mapa, o uno estudiaba afuera y todo volvía, y uno tenía que decir que era arquitecto del paisaje, porque si decía que era paisajista era como poco, y si decía arquitecto significa que no se había renovado. Entonces hay que ser arquitecto del paisaje, y quizás con el tiempo y todo, a pesar de que cada vez que participábamos en un proyecto igual nos dicen que somos los paisajistas, cada vez más creo que miramos con más relevancia y con más jerarquía lo que es ser paisajista. O sea, hay como una discusión ahí más semántica de la traducción americana, que arquitecto del paisaje, que en Europa o en Francia será paisajista. Y nos gusta eso porque también habla de cierta forma de hacer, ¿no es cierto?, y de ciertas actitudes frente a lo que consideramos nosotros que es el diseño de manera más transversal. Pero nos gustaría, y por eso lo ponemos acá como una operación clara. Creemos que el paisajismo no tiene nada de peyorativo como palabra, y más bien es una herramienta bien potente para intervenir en diferentes escalas, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a estar mostrando. ¿Qué cosa nos parece como muy interesante lo que hemos hecho? Y esto es como gracias a la invitación del mapa, quizás nos da tiempo un poco para pensar el trabajo que hacemos, y es que no tenemos ni un nicho muy claro, y la diversidad de proyectos que hay más bien es bien como extensa, y habla de muchos ámbitos de interés. Entonces creo que si uno decía que era un arquitecto que se empezaba a especializar en paisaje, hoy día creo que somos lo opuesto, y somos más bien generalistas, así como que trabajamos en temas que son de objetos y trabajamos en temas que son urbanos y planificación, y eso creo que nos ha gustado y lo seguimos empujando. Por otro lado, quizá hemos tratado con cada proyecto de definirnos un campo de trabajo. O sea, como no hay quizá una profesión, sino más bien una especialización en Chile, creo que es interesante que uno mismo con los proyectos va definiendo los márgenes disciplinares, ¿no es cierto? Y lo que parecía ser como una casilla, decir uno solo puede trabajar acá, creemos que la presentación de hoy día va a decir que trabajamos muchos más ámbitos, y paisaje urbano como oficina trata de definir sus propios límites en ese sentido. Y lo tercero es que quizá, y es como raro decirlo, pero como que cada vez que hacemos un proyecto lo tratamos de hacer un poco distinto, o tratamos de tocar una puerta nueva para ver si quizás somos competentes en alguna otra pregunta, ¿no es cierto?, o algún tipo de desafío. Y eso significa como también estar siempre buscando nuevas opciones, o sea, como yo digo, sentirse un poco incómodo, así como cuando te dicen, como los doctores, uno tiene que estar sentado incómodo para que la postura se corrija, y quizá eso también nos da posibilidades de empezar a investigar y ver dónde más podemos ir como hincando un poco el diente, ¿no es cierto?, diciendo, ahí hay una nueva oportunidad que trabajemos. ¿Quieres explicar los proyectos? Ya. Vamos a presentar 5 proyectos un poco más profundos, y vamos a ir de una escala menor, por así decirlo, a una escala mayor, para que se entienda quizás que algunos problemas están en toda escala, y que algunas preguntas están en todas las escalas, y cómo vamos tratando un poco de solucionar cada proyecto o de manera distinta, o cómo vamos traspasando o
viendo los distintos problemas o las preguntas que nos trae cada proyecto en una escala más de arquitectura, planimétrica, de imaginación con los fotomontajes, de la construcción, eso. No sé si que vamos a pasar por cada uno. Súper. Entonces vamos a partir por lo primero, que es como la Casa Peronave, pasamos por Gabriel Palma, rápidamente por el concurso de las Salinas, un parque en Peñalolén y un plan maestro para el humedal de Gatuco. Vamos a partir con este autoencargo que fue nuestra casa oficina, que como se muestra en esta foto, uno puede pensar, ¿verdad?, que es como una casa, y en verdad uno ve también cómo se inserta dentro de un paisaje. Desde el punto de vista del paisaje, esta casa tiene una gran higuera que nos hacía formar parte de un lenguaje común con nuestros vecinos, que quisimos rescatar y resaltar. Este sitio, cuando llegamos, estaba absolutamente construido, entero, un poco como se ven las casas de los lados, y lo fuimos transformando, llegando como a lo más original que pudimos, acá hay una planta en el fondo que muestra esta casa alargada que tiene 10 por 33 metros, donde al final se dejó este jardín patio. Nos preocupamos desde afuera, por así decirlo, desde la calle hacia el interior. Nos hemos preocupado de la vereda, de tenerle árboles, plantas. Después hemos empezado a pasar por una serie de patios interiores, a un primer patio que lo adoquinamos, le pusimos un naranjo que todavía está muy pequeñito, pero todo esto con una mira a futuro y mucha esperanza de que las cosas crecen. Y luego se pasa por un pasillo, en el fondo tú abres la puerta y tienes al fondo este jardín, que lo que quisimos hacer desde el día 1 fue incorporarlo adentro de la casa y que estuviera lo más cercano a la vida de nosotros. Entonces, aquí en planta, en el fondo, se ve lo que hay hoy día. Esta foto fue tomada en marzo, me parece. Uh-huh. Son fotos tomadas en marzo y, bueno, se muestra como en planta, ¿verdad?, el traspaso de la planimetría a la realidad después de menos de un año de plantado, la verdad. A mano derecha arriba se ve la higuera, que es como donde pasan todas las reuniones familiares y la vida. El proyecto también buscó, obviamente, dar respuesta a las problemáticas climáticas que tenemos hoy día, de agua, no tenemos césped. Usamos cosas de bajo requerimiento hídrico, no necesariamente todas las especies son nativas, pero sí las hay algarrobos. También quisimos buscar, ¿verdad?, tener frutales, quisimos buscar tener otro tipo de árboles que pudieran estar más cerca de los ventanales para poder verlos, ver cómo cambiaba el otoño. Queremos muchas cosas, pero también sabemos que el paisaje es dinámico, entonces vamos viendo cómo se va dando y estamos dispuestos también a cambiar cosas en el tiempo. Esta es una foto del jardín, o del patio más bien, hacia la casa, donde se ven ahí los algarrobos, hay unas perovskias, y esto es desde el interior de la casa, donde se ve que hay un pasillo, hay una mirada como absoluta a este jardín que como que trajimos al lugar porque cuando llegamos no estaba, no existía ya. Solamente la higuera, que la queríamos como, la queríamos mucho ya desde el comienzo. Y acá estamos en la oficina donde estamos ahora también presentando, donde abrimos un patio que ha sido también importante, donde tenemos un espino que nos acompaña, ¿verdad? Y eso, bueno, aquí hicimos un lugar donde hubo gente trabajando cuando no estábamos en pandemia y ahora estamos todos online, esperando un poco que pase la pandemia. El segundo proyecto, un proyecto bien bonito, porque fue como de los primeros que hicimos. Lo hicimos con un proyecto de un parque inserto en un plan maestro que hizo Francisco Izquierdo, arquitectos, y que buscaba, ¿no es cierto?, hacer una compensación en el sitio donde está la ex fábrica de pintura Cerecita, en Recoleta, que se ve a mano izquierda la imagen, y a mano derecha está como el parque. Fue también el primer proyecto que tuvo el subsidio de integración, ¿no es cierto?, de
por parte como del primer llamado que hizo el gobierno de Michelle Bachelet. Fue la primera vez que hubo un subsidio de integración, y lo que fue interesante es que dentro de esa estrategia de compensación había como la necesidad de poner un parque de 6.000 metros. Entonces pasamos desde el primer proyecto, que tiene un terreno de ¿no es cierto?, 330 metros, estamos en 6.000 metros, y lo que es interesante, aquí que... A ver si se cargan esta. Lo que es interesante es que es un proyecto que está inserto en una renovación, ¿no es cierto?, urbana, que habían varios como elementos de renovación de vereda, ¿no es cierto? Esto está como a 2 cuadras de la Municipalidad de Recoleta, y este parque era un parque que tenía que ser, ¿no es cierto?, entregado al municipio, y que iba a ser cerrado por el requerimiento de los vecinos, pero que se abre del día, ¿no es cierto?, desde la primera hora de la mañana hasta última hora cuando hay luz. Y lo que es más como entretenido para nosotros, voy a avanzar acá, es que el terreno se encontraba en este estado, ¿no es cierto? Es un terreno que, si se ve la ubicación ahí del Cerro San Cristóbal, está muy bien, es como el pericentro de Santiago, un terreno que está totalmente como vacío ya luego de la demolición de la fábrica, pero que habían elementos que nunca iba a ser tan plano como se ve en este lugar, porque iba a haber una construcción ¿no es cierto?, de los edificios, de las torres que les mostraba antes, y eso significaba que también el parque tenía que hacerse cargo de los temas de movimiento de tierra, ¿no es cierto?, y también resolver situaciones como de agua y lluvia. Al mismo tiempo, lo que buscaba era que tenía que responder a diferentes usuarios y diferentes actividades. Tenía que ser un parque como tanto para niños muy chicos, tenía que ser un parque para adolescentes que iban a tener más énfasis quizás en deporte y en recreación, y también tenía que ser un muy buen lugar para acoger a gente de tercera edad. Y lo que se hizo, ¿no es cierto?, el parque fue bonito porque el parque se construyó antes que los edificios, entonces el parque también fue como un punto, ¿no es cierto?, como estratégico para dar pie como a todo el desarrollo de sus bordes. Son edificios que no son parte como del parque en sí, pero tenían acceso. Y de las cosas importantes que hicimos fue como trabajar con la topografía por un lado, ¿no es cierto? Se excavó parte del terreno como se ve en esa multicancha, y el parque también se hizo cargo como de los movimientos de tierra de los edificios colindantes. Tiene como un elemento principal que es una viga, ¿no es cierto?, de juegos que buscamos diseñar, y al mismo tiempo define como 2 criterios claros que están marcados quizás de manera bien evidente en esta planimetría. Uno que es como la parte que está más clara, ¿no es cierto?, que es donde hay infraestructura de deporte, había más césped, ¿no es cierto?, es donde se junta más gente y donde habían más actividades, quizás podrían haber más como intensas, y un borde que buscaba como relacionarse de mejor manera con los edificios, y al mismo tiempo acogía como diferentes como velocidades, tanto como de caminata o paseo para tercera edad, o interacción de niños pequeños. Y cuando uno ve este plano, que es un plano que de verdad es como de trazado, pero también de plantación, uno se da cuenta que quizás todo el trabajo como más intenso de paisaje estuvo enfocado como, por un lado, en toda esta plantación de borde y perímetro, y por otro, tener criterios muy claros de arborización al interior del parque. Acá se ve como imágenes de la construcción, ¿no es cierto?, de cómo iban llegando las camionadas en la medida que se iban excavando las fundaciones del edificio, y que el parque tenía que empezar a asumir, ¿no es cierto?, esa imagen plana y súper como clara que teníamos al principio, ya empezó a ser en la mitad de la obra, un elemento que ya no era tan evidente, y que había que como responder con una estrategia bastante puntual. Entonces se empezaron a definir dentro de la medida que teníamos un plano que iba definiendo como los lugares donde se ponían esas tierras. Al mismo tiempo se hicieron trabajos, ¿no es cierto?, para poder hacerse cargo como de una nueva topografía que tenía que responder tanto a usos, ¿no es cierto?, pero también a condiciones ambientales. Aquí se ven algunos de los elementos que fueron estrategias en el parque. Uno, hundir la cancha, ¿no es cierto? Hay una multicancha que era un requerimiento, se hundió como para que quedáramos como sobre ese nivel de multicancha y no fuera como un obstáculo. Y al mismo tiempo se hizo un sistema como de recorrido, eso permitía, como dije, permitía como tener diferentes interacciones con esa cancha, pero al mismo tiempo en sus bordes, como dije antes, había como otra velocidad y otra actividad que era bien
atractivas, donde uno podía mirar de lejos ese parque, pero también podía empezar a ver otras interacciones de niños, ¿no es cierto?, de gente adulta o mayores, que podían estar como en este segundo perímetro del parque. Y todo, ¿no es cierto?, estaba recorrido por una viga que diseñamos, que es como una viga de juego de 112 metros de largo, que está a una altura de casi 4 metros, a 3,75 metros, y que en vez de como focalizar un punto de actividad, ¿no es cierto?, en el centro o en un lugar específico del parque, buscamos al diseñar esto poner una infraestructura que era más barata que traer un juego quizá importado, pero al mismo tiempo fuera un soporte para diferentes tipos de actividades, ¿no es cierto? Aquí algunas imágenes de la cancha, un día, la viga pasando mientras los edificios estaban construyendo. Y lo que es bien interesante es como estuvimos involucrados en diferentes escalas que eran de paisaje y plantación, otras que eran más bien de obras civiles, ¿no es cierto?, y una maestranza, y teníamos que estar como trabajando como en diferentes ámbitos. Y eso, un poco mientras avanzaba la construcción del edificio, el parque ya empezaba a consolidarse y sigue abriendo, y lo que terminó siendo es una gran viga de juego, que también fue todo un experimento y también una suerte como de desafío. O sea, tuvimos que empezar a investigar normativas como de seguridad de juego de otros países, porque en Chile tenemos una normativa que si bien está aprobada todavía no está como tan implementada, pero que viene quizás como informada por criterios como de responsabilidad legal de Estados Unidos o países similares, mientras que en otros contextos, no sé, japoneses o alemanes, los juegos tienen otro tipo de criterios y los niños están expuestos a otro tipo de riesgos controlados. Y eso fue algo que nos gustó harto, porque queríamos hacer algo que fuera como esa experiencia de juegos que uno tenía de niño, que uno sentía un poco más de vértigo, ¿no es cierto? Entonces terminamos mirando como catálogo de fabricantes y normas que en particular en este caso eran alemanas, donde sí se producían, pero que tuvimos que también ser súper responsables y para poder diseñar un elemento, pero terminamos comprando, no sé, columpios de una empresa chilena, pero cortando cadenas, montando cadenas nuevas, ¿no es cierto? Todo porque nos vendían cadenas de 1,50 m. Entonces, eso fue también algo como un desafío, y creo que ha sido como un súper elemento que hoy día estamos como siguiendo, como empujando como argumento y tratando de implementar en otros proyectos. Yo creo que por otro lado la viga fue, o quizás hoy día sigue siendo importante en el barrio. Yo creo que nunca se me va a olvidar cuando llegó la viga a terreno, la conmoción que generó, como la gente no entendía qué estaba pasando acá, pero si les habían prometido un parque y ahora iban a que acaso era una infraestructura como para el agua. Y nada, y después se instaló, y siempre, cada vez que hemos vuelto, tiene un montón de gente. Yo creo que logró ser como algo nuevo para el barrio, y logró insertarse de buena manera, generando algo un poco más propio del lugar. Y además que creo que fue un muy buen gancho de venta para los departamentos, el parque en sí. Fue bonito, porque ahí todos esos juegos que se ven ahí no existían. O sea, nosotros miramos cosas que nos gustaban, pero sabemos que no las podíamos importar, entonces terminamos buscando, en particular acá, gente que trabajaba como en trabajos de nudo, ¿no es cierto?, de yate y velero, que venían de la costa, que sabían trabajar como toda no sé cómo se llama, como los sistemas como de vela, y ellos fueron los que tejieron los juegos, y empezamos a hacer juegos que eran bastante artesanales, pero que eran como entre maestranzas, torneros, ¿no es cierto?, que ponían radialmente los tubos, los desplegaban y todo, y después jugábamos como con cuerdas que eran bastante normales. Yo quiero también aquí decir que es importante para este tipo de cosas tener como un buen cliente desde el punto de vista que necesitas que confíen en ti, porque quieres hacer algo nuevo, porque quieres traer gente, porque es más fácil comprar un juego que te den una garantía y que no tengas que hacer mucho más. Entonces, como que yo estoy agradecida de ese tipo ¿verdad?, de gente que a uno como que lo deja hacer cosas que son
un poco más fuera de la norma y que al final te permiten crear cosas más novedosas también. Por el último video que había acá, nosotros llevamos siempre nuestros propios hijos a probar los juegos, así que puedo decir que están asegurados. Pero a los niños a mí me impresionó como algo tan simple como darle vuelta a un columpio, como definición podía tener tanto impacto, y de verdad nos parecía que al día de hoy hemos seguido intentando hacer esto y vamos a mostrar algunos otros ejemplos, pero creo que como elemento y como imagen urbana fue y sigue siendo algo bastante como marcado para esa comunidad. El segundo proyecto es el recientemente como jurado concurso del Parque Urbano La Salina. Lo mostramos un poco lamentablemente no por ser los ganadores, pero sí quizás porque abrió a la oficina como un trabajo bastante bonito. Fue un trabajo que nos involucró a todos dentro de una búsqueda de colaboración con otros especialistas y al mismo tiempo como de definición de estrategias que si bien discutíamos constantemente en la oficina, no teníamos como el lugar y la oportunidad para plasmar, ¿no? En este caso trabajamos en colaboración directa con Móvil Arquitecto y con Sasaki, un proyecto que lo que buscaba era, ¿no es cierto?, definir una estrategia para un parque urbano dentro de un plan maestro grande que tiene Inmobiliaria La Salina, en el exterreno, ¿no es cierto?, de los estanques de petróleo de Copec, que esta es la imagen, ¿no es cierto?, aérea de lo que antiguamente era hasta el año principio de la primera década de este siglo, del 2010, ¿no es cierto?, empezó como a desmantelarse lo que era el estanque de petróleo y aquí, ¿no es cierto?, pasó a ser como, se desarrolló como una remediación que ha partido ya hace tiempo y que todavía está como en curso, pero que nos parecía interesante casi ese elemento como punto de partida de la estrategia, porque era una estrategia que lo que buscaba era como responder a un problema, ¿no es cierto?, ambiental que se había desarrollado durante muchos años por un proceso de remediación y principalmente un movimiento de tierra. O sea, lo que hay acá es como una alteración de las condiciones ambientales, una contaminación, luego un proceso de remediación, y hoy día, que está plano, ¿no es cierto?, se abre un nuevo como etapa de desarrollo, y desarrollo inmobiliario que, igual que en el caso de Recoleta que mostramos, va a sacar, y nosotros calculamos 125.000 metros cúbicos de tierra, ¿no es cierto?, en todas las excavaciones del edificio, y esa tierra, si uno fuera bastante como consecuente, no debería ser llevada a otro lugar, ¿no es cierto?, como decir, la tierra que, aunque la hayamos mejorado, remediado, y no sea como una amenaza para la gente, igual es un proceso que se está llevando a cabo ahí. Y lo que buscaba el proyecto en este caso era utilizar podría llamar como esa externalidad que es negativa, como una oportunidad para definir una estrategia de diseño y un proceso en el tiempo como de mejora. Y en síntesis, lo que hacía el proyecto era, como dije antes, considerar 25.000 metros cúbicos de tierra de la excavación de los futuros edificios, acumularla en el terreno y luego, ¿no es cierto?, en base a eso, definir una estrategia como de plantación que respondía como un criterio ecológico más extenso a escala metropolitana y luego, en base a eso, como una programación de uso. ¿Qué es lo que se expresaba como resultado? Era como un proyecto que creo que para nosotros era muy claro, quizás no era tanto así para los jurados, pero que era claro en el sentido de que rompía nuevamente, incluso como lo que nos pasaba como con la casa y después con el parque, como esta idea de parque urbano abierto, de grandes céspedes, no sé, con grandes planos, ¿no es cierto?, verdes, y transformaba eso como una estrategia que era como topográfica y que en esa topografía también habían procesos como ecológicos y de plantación y sucesión natural. Y lo que como estrategia principal buscaba como darle continuidad a una quebrada, ¿no es cierto?, que venía desde los cerros y que terminaba como uniendo el plano como de la playa. Y eso en base como como dije, a esa definición, ¿no es cierto?, como morfológica en esta capa de diseño, y que en base a eso
se definían todos los espacios, ¿no es cierto?, que podían como ser utilizados y que podían definir como el cambio en el tiempo. Esta es como una imagen, ¿no es cierto?, principal del terreno, y lo que había era como en su corte se pasaba, ¿no es cierto?, de ese plano, de ese corte como bastante como horizontal que teníamos en el terreno existente, a un plano que mostraba matices y definía diferentes aproximaciones a la costa, ¿no es cierto?, como a la exposición salina y de viento, o una protección mayor hacia atrás, ¿no es cierto?, al eje vehicular trasero. Y en base a eso había como un criterio también, ¿no es cierto?, de especies y de comunidades vegetacionales que al mismo tiempo cobijaban diferentes programas o usos que queríamos implantar. Y si había, y ese criterio, ¿no es cierto?, como de topografía, definía quizás dos criterios principales. Uno como de concavidades, que decíamos la acumulación de tierra, ¿no es cierto?, hacia arriba, que lo que va a definir van a ser diferentes como formas de utilización y exposición a la luz natural, exposición a la primera línea de costa, etc. Y un segundo criterio, que es el primer criterio, perdón, de esa como dije, con caída, lo que definía eran como una ladera costera, ¿no es cierto?, que se trabajaba con diferentes especies que estaban como seccionadas y donde al mismo tiempo trabajamos con especialistas, ecólogos, para poder definir, ¿no es cierto?, esas definiciones. Y un segundo criterio que era como en la medida que habían, ¿no es cierto?, como lomas y topografías, también habían convexidades en la relación de ellas. Y esos eran otros criterios, ¿no es cierto?, ambientales, lugares que eran con menor exposición solar, que tenían mayor humedad, que podían definir otro tipo de pantón vegetacional y al mismo tiempo otro proceso como natural. Y que definían elementos un poco más resguardados y sombríos. Es una imagen, sin duda, que hemos ido empujando y que a veces la vemos en escalas pequeñas, pero lo que buscaba esto era como tratar de decir que quizás esa escala de parque urbano podía empezar a responder un poco no a esta imagen preconcebida que tenemos de grandes plazas abiertas de pasto, sino más bien como a criterios que pudieran tener funciones ecosistémicas mucho más definidas. También yo creo que es parte de querer también restaurar un paisaje que está dañado en la costa. Era tratar de devolver también a formar parte de estos, como ser un parche, ¿verdad?, como ecológico, integrar biodiversidad. Obviamente a veces decíamos, hoy necesitamos un espacio más amplio, o quizás, pero también tenemos la playa ahí, tenemos como toda la existencia como para jugar fútbol o otras cosas. Entonces, muy a propósito quisimos hacer este parque más biodiverso, que tenía también una cualidad como educativa, que tenía más que ver quizás también con la gente que ya habita el lugar y con los nuevos residentes. Imaginábamos mucho la vida de las nuevas personas que van a llegar a ese lugar, que no sé cuál es el cálculo, pero son muchas. Y acá este es un esquema que grafica en el fondo las especies, que esto lo trabajamos con la Lisette Mercy, las especies desde la costa en el fondo hacia el cerro, hacia atrás, pasando por aquellas especies que pueden soportar condiciones de primera línea, que son las más complicadas, creemos nosotros, y por eso en verdad en nuestro dibujo no mostrábamos grandes árboles, porque todos sabemos que en verdad es difícil tener grandes árboles en primera línea. Y yéndonos hacia atrás, en el fondo del parque íbamos representando, ¿verdad?, una mayor densidad o todo lo que tenía que ver más con un bosque esclerófilo, más en toda su... como lo imaginamos, así cuando estamos en medio del cerro. Eso en particular, lo que pasaba enfrente, teníamos más una imagen siempre pensábamos en los molles, por ejemplo, y estábamos ahí con esa imagen como de roquerío, de paisaje más súper costero, de plantas quizás más bajas, hablábamos de cómo se achaparraban los árboles, de que en verdad si poní molles o pones otro tipo de árbol, en realidad este árbol va a quedar arbustivo. Eso, queríamos representar en verdad un paisaje que nosotros conocemos y que tenemos en mente y que hoy día no existe y que queríamos traer ahí al lugar. Bueno, acá se representa lo mismo, están representados, hubo mucho trabajo de esquema,
Nuestro equipo fue increíble, ¿no es cierto? Todos trabajaron muchísimo. Y acá se representan los distintos tipos, les pusimos números, ¿verdad?, a estas como líneas de primera línea, de segunda línea y tercera línea, denominamos como estas franjas. Aquí está la que denominábamos ladera ornamental. Incluíamos especies, la mayor parte de las especies, si no me equivoco, todas eran nativas. Después aquí este es como un corte más de matorral costero, pero también más pensando cuando uno estaba arriba de estos cerros, o bien cuando uno estaba en esta quebrada más cercano a la ladera. Aquí hay imágenes de los programas. Es importante decir que el concurso tenía como un factor importante de que tenías que hacer un análisis económico en el fondo, y tenías que, el parque tenía que ser capaz de sostenerse a sí mismo a través de los programas que tuviera. Entonces tuvimos que hacer unos esfuerzos bien grandes como por no desarmar estas lomas que queríamos, y de poder tener la mayor cantidad de tierra posible de estas construcciones, sin sacrificar y a la vez en el fondo poder sostener el parque económicamente sin sacrificar estas laderas. Sí que por eso inventamos estas como estructuras que acogían un tipo mercado mastica. Trabajamos junto con ese equipo que tenía cubiertas de maderas, que también creemos que son más como materiales más sustentables, con cubiertas verdes que tuvieran que ver con este paisaje que estábamos recreando. Y acá un poco más bien como un resumen de lo que nos gustaba harto, que eran como 3 elementos principales. O sea, mirábamos que en la imagen de la izquierda se ve como la categoría, como el paisaje, ¿no es cierto?, como el núcleo que teníamos. Abajo un suelo, que era más bien el espacio que podría llamar como la figura que definían esos elementos más los más morfológicos, ¿no es cierto?, que definían los usos, las circulaciones y los bordes. Y después había como una definición como más funcional, operativa, de cómo este parque podía estar conectado, ¿no es cierto?, y podía tener todos los servicios e infraestructura para poder hacerlo como un parque que fuera activo y que tuviera mucha actividad, pero sin invadirlo, ¿no es cierto?, en su superficie, sin decir que había que construir muchas edificaciones, sino que más bien eran elementos sutiles que se iban pinchando. Y a la derecha, ¿no es cierto?, una imagen más o menos de lo que desarrollamos como un criterio que buscaba principalmente hacer una continuidad de esta quebrada, que es un paseo que se está desarrollando y que tenía como un remate en la primera línea de la costa. El Parque Peñalolén Oriente fue un parque muy interesante que está en construcción, que lo empezamos a diseñar el año 2017. Bueno, el diseño terminó ahí también. Es un lugar emblemático porque tenía la toma de Peñalolén. Cuando se radicó se fue a licitación pública y fuimos parte del equipo que se ganó la licitación. En ella aquí no aparece el velódromo, pero está el velódromo, está enfrente el nuevo parque de los pueblos originarios, sí. Se llama. Y en el fondo esta era una de las fotos de la toma. Sí, pues por un poquito, o sea, que esta imagen es de la imagen aérea del año 2002, cuando la toma de Peñalolén, que se ve como en un grano más chico, ¿no es cierto? Se ve hacia el norte, es una toma de un terreno, ¿no es cierto?, que fue bastante conflictivo, porque el dueño del terreno abrió las puertas para que fuera tomado, y eso fue como un asentamiento informal que duró casi 20 años, y que separó a la comuna en dos. O sea, hacia el sector norte definió como un estrato socioeconómico más alto, ¿no es cierto?, de casas mejores, que están hacia la avenida Arrieta. Hay un terreno ahí baldío que hoy día es un líder y un home center. Ahí está la última pista del aeródromo, toda la. Y hacia el sector sur, un sector que es un poco más, ¿no es cierto?, un poco de menor ingreso, un poco más con índices socioeconómicos peores, ¿no es cierto?, y que el gran tema fue que al tratar de desarrollar un espacio público, ¿no es cierto?, fue definido como en su plan regulador como una zona que no podía ser desarrollada, por lo cual fue definido como un área verde. Fue desde siempre un problema porque tenía que responder y unir a dos bordes de poblaciones y comunidades que en general eran bastante distintas. Y el parque, cuando nos tocó a nosotros trabajar en la última etapa, que eran 48.000 metros cuadrados, ya se habían construido la primera parte, habían construido el velódromo, pero eran puras piezas que se iban sumando. Nos tocó participar, ¿no es cierto?, en reuniones comunitarias donde de verdad
algunos se oponían a que hubiera un parque acá. Se decían, no queremos, porque esto va a generar un problema, nuestras casas van a valer menos, ¿no es cierto? Y por otro lado no sabían si querían hacer una continuidad. Habían calles que se notaba que podían establecer continuidad de norte a sur, y eso fue como parte interesante como del primer desarrollo. Y lo segundo que en esta imagen se ve, y que es bonito, es que había una historia, ¿no? Había una historia que era un trazado urbano, que se empezó a perder a la medida que se fueron erradicando, ¿no es cierto?, estas comunidades. Muchas de ellas fueron ubicadas en proyectos sociales en Peñalol, en casi todo ello, entonces eso fue como algo bien positivo, pero había como una historia de 20 años de trazado que fue como el punto de partida del parque. Y si uno ve en el sector oriente, que es este sector de acá, en el cual nosotros nos hicimos cargo del diseño, lo primero que se hizo en el parque fue ocupar el trazado de las calles, ¿no es cierto?, como una huella que queda marcada como en el diseño. Y eso iba a definir futuros árboles, arboledas, ¿no es cierto?, que iban al mismo tiempo responder como a dejar una huella patente, que nunca lo planteamos de manera tan abierta para que no generara algún conflicto, pero sabíamos que en la medida que ya se construía, ¿no es cierto?, después íbamos a ver, íbamos a volver con la gente que sabía, ¿no es cierto?, ese secreto, que íbamos a poner los nombres y todo, y iba a haber como una historia marcada en el parque. Ahí se ve uno de estos como pasajes, ¿verdad?, de la toma de Peñalolén. Yo quería decir una cosa antes de que lo explicarais, que estos niños acá en esta imagen, que no es de nosotros, es más bien como sacada de un catastro, es que la toma tuvo muchos movimientos de tierra. Y por un lado tiene mucho, ¿no es cierto?, informalidad en sus servicios, había muchos pozos negros, porque no había alcantarilla, solo había electricidad, y eso generaba que era difícil de intervenir el suelo, pero por otro lado, cuando se construyó, ¿no es cierto?, el líder y el SOIMA que está al frente, toda la tierra de allá se llevó acá, y fue una estrategia más bien como administrativa del municipio, de aceptar eso, y eso generó una trinchera, porque querían que quedaran separados del futuro velódromo. Entonces le hicieron una trinchera, que estos niños están aquí parados como a 8 metros de altura, y esa tierra también era un problema. O sea, uno llegaba a la licitación y decían, ya, pero usted tiene que mover este cerro y distribuirlo en su terreno, porque el problema es de usted. Entonces había que hacer una topografía muy detallada y después decir qué hacemos con todos estos metros cúbicos, que no eran pocos, y que tenían que ser distribuidos, ¿no es cierto?, en todo este parque. Esta es la planta general que hicimos del parque, obviamente después de pasar por varias ideas o etapas. En este se nota por un lado lo que dice Tomás a mano izquierda, ¿verdad?, como este cerro, esta redistribución en esta área deportiva, por así decirlo, de toda la tierra que teníamos, donde al final se genera un área más alta, donde se tiene se genera como este cerro, donde tenemos como una especie de mirador a las distintas canchas deportivas. Entonces generamos como esta área de deporte, que además que los temas son, con los vecinos son siempre delicados, porque nadie quería tener muy cerca las canchas deportivas, porque no quieren en el fondo tener ruidos de pelota, no quieren que la gente juegue esta tarde, entonces teníamos que tener como harto cuidado y no teníamos tanto espacio obviamente para todos los programas que nos iban pidiendo. El parque, por otro lado, tiene una pendiente fuerte en el fondo para todo el parque, que es como del 5%, la cual en las veredas obviamente es plano, ¿verdad? Pero acá al interior del parque se va como canalizando dentro de estas hileras de árboles que Tomás señaló que nosotros las tomamos como parte de la calle o de la ex toma de Peñalolén. También a la vez fueron las que nos permitieron ir como tomando las pendientes del parque y generando unos lugares en el fondo un poco más planos, con áreas verdes de césped y árboles y lugares más de estar más libres. Y en todo el borde intentar generar una distancia, ¿verdad? Y una plantación y también un recorrido más lento, ¿verdad? Como de paseo, más de caminata. Y también teníamos un recorrido completo alrededor del parque, como para ciclovía un poco más rápido. Lo otro que es común y que nos ha pasado en verdad es que acá también el parque lo querían enrejar, entonces nosotros propusimos, al igual que en Gabriel Palma, en el fondo,
no enrejarlo desde su borde máximo, sino que en realidad entregarle a la comunidad y la oportunidad también de tener un espacio público abierto, aunque no fuera todo abierto, pero sí entregar toda la vereda y hacer un gran sombreadero que fuera el límite entre el interior y el exterior. Cosa de que no como que tú te topes con una reja y que tengas una vereda de 1,20 m, sino que más bien nosotros creemos que la gente sí puede tener espacios públicos abiertos, quizás todavía tenemos que controlar otros más grandes, pero yo personalmente no creo que necesitemos tener todo enrejado. Al menos quiero dar la oportunidad a la comunidad de que veamos qué pasa con un espacio más generoso. Y la verdad es que este espacio del frente, en el fondo, de Volcán Antuco, se construyó. Bueno, acá hay un plano, este es para mostrarlo, el plano en el fondo de niveles que hicimos, una planimetría de niveles, de cotas. Hicimos un trabajo también con palmetas de diseño bien bonito. Acá tenemos un fotomontaje de esta vereda que yo les hablaba y que en el fondo tiene a mano derecha esta reja con este sombreadero que sería como la entrada o la salida al parque. También tiene una futura viga. Esta parte no se ha construido y esto es lo que está construido hoy día. Hemos ido, está en buen estado, se ve bonito, se ve generoso, se ve cuidado. Eso a mí personalmente Pero ha ido me gusta. por etapas, o sea, ahora van a construir las últimas 2 etapas del parque, así que estamos ahí. Sí, se construyeron los bordes perimetrales primero, las calles. Ahora van a pasar al interior. Y el último proyecto que queríamos como contarles un poco es lo que hemos venido haciendo durante el último año, que ha sido un plan maestro como para el humedal de Batuco, particularmente para la laguna de Batuco, que es una superficie aproximadamente de 300 hectáreas, que hoy día acá se declara Santa Naturaleza, ¿no es cierto? Pero está dentro de un sistema mayor de humedales, ¿no es cierto? Es parte como de un ecosistema que se considera más bien de 10.000 hectáreas, dentro del cual el humedal de Atuco es como 600 hectáreas, donde es el último, ¿no es cierto?, retazo de humedal del sector norte de Santiago, porque era parte de un conjunto donde estaban los humedales de Quilicura y habían otros que fueron simplemente como secados, ¿no es cierto?, para poder desarrollar el crecimiento de la ciudad. Esta imagen súper bonita la tomó Tomás Bravo, ¿no es cierto?, y fue parte como del trabajo que hicimos de levantamiento. Es un levantamiento de dron, pero aún a 500 metros de altura, que es bastante alto, ¿no es cierto? Y lo que nos permitió fue entender algo que para nosotros parecía como de otra escala, o sea, una escala que cuando uno va al humedal de verdad solo toca como un borde o permite como acceder a solo un borde de ese lugar. Y quizá antes, y fue parte como de este plan maestro, que más que ser un diseño de implementación, ¿no es cierto?, y construcción, es más bien un entendimiento primero, un análisis y un diagnóstico para poder después definir una visión, ¿no es cierto?, de desarrollo que responda a desafíos que puedan ser pertinentes y que puedan ser abarcables. Pero esta imagen nos gusta mucho porque de verdad lo que muestra es que el humedal de verdad es podríamos llamarlo un portaaviones, ¿no es cierto?, uno de los muchos puntos de un sistema que es mucho más dinámico y que de verdad son flujos de especies y de aves que recorren de norte a sur, ¿no es cierto?, el planeta, y donde el humedal de Atuco es una pieza que es bastante clave, es única hoy día en Santiago, pero es parte como de un sistema que se mueve, ¿no es cierto?, estacionalmente, y que lo que nos hace entender es que de verdad lo que estamos diseñando es un proceso que es súper vivo, ¿no es cierto?, es activo y que va cambiando con los años, también va cambiando estacionalmente. En esta imagen, ¿no es cierto?, se ve una imagen aérea que se ve la laguna de Atuco dentro de un sistema mayor, un sistema que ha sido como la zona de extensión de Santiago de manera bastante irregular, entonces no hay como criterio, y eso fue parte como del diagnóstico, no hay criterio tan claro para que uno pueda tomar, ¿no es cierto?, una definición específica, decir esto es un tipo de ciudad tal, no sé, es más bien una forma bastante irregular, ¿no es cierto?, de lotes y subdivisiones,
que ha generado bastante como externalidad y amenaza al ecosistema que significa la laguna de Batuco. Es un elemento que, como dije, dinámico, pero es un humedal que hoy día no tiene una alimentación natural. O sea, no es un humedal que tenga un flujo hídrico, ¿no es cierto?, orgánico, sino más bien solo hoy día subsiste gracias como a la alimentación de una planta de tratamiento que es la Caellá, que está al oriente de la laguna, y que parte de su evaluación, ¿no es cierto?, de impacto ambiental como para funcionamiento, tenía que entregarle agua a este humedal. Por lo cual es un humedal que, sin dejar de serlo, no es una laguna que esté constantemente como con agua durante todo el año, sino más bien fluctúa. Y la vemos en esta imagen, más bien una imagen como de otoño, a veces la vemos con más agua, ¿no es cierto?, en invierno, y en verano más bien vemos una superficie seca, ¿no es cierto? Antonia de Paur también. Parte de la metodología de este proyecto fue definida en el curso de desarrollo. Creo que gran parte del proyecto fue definir este proceso, que si bien acá se visualiza algo, un trayecto lineal, tuvo continuas revisiones hacia atrás. Vemos una primera aproximación de análisis y diagnóstico del sitio, luego un estudio de referente. A partir de ambos insumos se define una visión y desafíos a los cuales el plan maestro debe responder. Luego, ya aproximándonos a diseño, se empiezan a definir ciertos conceptos o componentes de diseño que explican distintos focos del plan maestro. Luego el plan maestro se trabaja en capas, en 4 capas que van a ser presentadas más adelante, y finalmente se seleccionan 5 zoom-in, por así decirlo, áreas distintivas, que se trabajan ya en más detalle. Pero lo que sí encuentro interesante es cómo continuamente se da un paso atrás. O sea, cuando iniciamos el proyecto no teníamos esta línea del todo clara. En cuanto a análisis de diagnóstico, hubo un informe importante que recaudó toda la información que se tenía del sitio y bastante investigación. Se seleccionan estos 2 mapas que creo que resumen un poco ese trabajo, el trabajo en escala, y también la cantidad de capas de información que se empiezan a tratar de estructurar. En el fondo nosotros nos fuimos imponiendo nuestras propias reglas y propios temas que finalmente decantan en proyecto. En la primera imagen se ve la presión inmobiliaria diagramada en rojo, cómo el sector de Batuco está fuertemente impactado por eso, y proteger el humedal se vuelve algo fundamental, porque si no va a ser comido por la ciudad, por así decirlo. Y la segunda imagen ya muestra en el extremo derecho el afluente que viene desde la Caellá, como decía Tomás, y que decanta en este humedal, en donde los cuerpos de agua están fragmentados a través de pretiles que se han construido con el tiempo y que después también son retomados por el proyecto. El proyecto va a tratar de tocar lo menos posible el humedal y por lo tanto se va a apoyar en estos pretiles. Esta masa que ven en el centro son totorales, dada como la cantidad de nutrientes que tiene el agua que viene desde la Caellá, por ser una planta de tratamiento. Se considera el humedal como un sistema hipertrófico y eso hace que crezcan más totorales de lo que harían un agua con bajos nutrientes. Cabe destacar también la línea férrea. Está la línea Santiago-Valparaíso, y este punto rojo en la intersección con una calle principal sería la futura estación Santiago-Batuco. Y ahí el potencial también de traer, ser un destino a escala metropolitana, y teniendo esta estación a solo 2 kilómetros más o menos del acceso. Luego de este análisis y diagnóstico territorial, nos entramos ya a un estudio bastante profundo de referentes, tanto nacionales como internacionales. Fueron 21, si mal recuerdo. Estos referentes definen un estado del arte de proyectos de conservación y proyectos en humedales. Definen una tipología y carácter de parque, por ejemplo. Creo que habían 2 polos, uno mucho más recreativo y otro mucho más construido. Hay una variabilidad en recursos de una realidad chilena y una realidad internacional.
hay un perfil programático que también varía, entendiendo la dimensión física de infraestructura con como la inmaterial, que serían las actividades. Y en este estudio tratamos de ir discutiendo y definiendo dónde posicionábamos nuestra propuesta de humedal. Ahí en naranjo está Batuco. Y la información procesada fue catalogada, comparada en estas tablas, en donde íbamos definiendo distintos temas, tanto de conservación como infraestructura, diseño, educación, etcétera, y entender cómo estos proyectos funcionaban. Y eso poco a poco nos fue armando una serie de desafíos y nos dio una imagen más clara del potencial que tenía el humedal para Batuco y para Santiago. De cada uno de estos referentes se hizo una ficha que esperamos que pronto puedan estar disponibles. Y como comentaba Tomás, tuvimos que hacer dada la escala, nos dimos cuenta en el proceso de que requeríamos mucho más que un topográfico, y este vuelo ya ni siquiera en dron, sino en un avión, dada la altura que teníamos que alcanzar para poder sacar una imagen en planta, nos entregó una imagen aérea de mucha calidad, en que podíamos visualizar hasta el más mínimo detalle y proyectar con eso. Y esas imágenes nos empiezan a levantar temas que se van consolidando como componentes de diseño. En este caso, por ejemplo, vemos el manejo de bordes del humedal, que se transforma, creo, en uno de los principios más importantes del plan maestro. Ese zigzag que ven es la construcción de una reja que está en curso, que es previa a nuestra aproximación al sitio, y que sigue la forma del predio, más que la forma de la naturaleza que uno quedaría. Es una reja que protege el humedal de perros y gatos más que nada, o fauna exótica, con el fin de proteger a las aves y a la anidación de aves. Y así empezamos a definir cuáles son las áreas de proyecto, por así decirlo, y cómo actuar con esta reja que está en parte construida, en parte planificada, ahí viendo qué tramos se pueden aún modificar y hacer de una mejor manera, o bien simplemente camuflar, como muestra el primer diagrama, integrar a la arquitectura de modo de que no sean tan visibles, o bien coordinar con vecinos. Y creo que en este último punto es bien interesante porque tratamos de que el parque en sí, llamo parque al plan maestro, no solamente se centre en la laguna misma, sino que tenga un impacto territorial más allá de estos límites de agua, del cuerpo de agua, y que empiecen en las actividades que ofrezcan, empiecen a involucrar a los vecinos. Este último diagrama muestra cómo se podrían generar talleres de plantación de vegetación esclerófila asociada a la reja, y que empiecen a construir un buffer que proteja al cuerpo de agua. Buffer, ciudad, naturaleza. Otro tema que destacamos es el manejo de adyacencia. Adyacencia entendido como los elementos que están adyacentes, valga la redundancia, o los transectos, la relación entre las partes. En este caso, lo que vemos en la imagen es un sendero sobre un pretil existente que nosotros recorrimos y que estaba en parte discontinuo y que el proyecto va a terminar retomando. Dada la dimensión de la extensión del humedal, se define un buffer a las intervenciones, como muestra el primer dibujo azul a la izquierda. Entender que toda la infraestructura del parque va a estar asociada a una distancia, un área adyacente que va a tener más cuidado, que va a ser mejor mantenida, o se van a concentrar quizás los esfuerzos de mantención en esa área más que en el resto. Y por lo tanto es una forma de poder coordinar este manejo. Sí, el corte de al lado también, entender la situación actual, de cómo hoy la vialidad de Avenida Italia, que es la vialidad que llega al acceso, es un pastizal totalmente abierto,
y el interés también nuestro de poder construir una masa vegetal que empiece a proteger el cuerpo de agua y las zonas de anidación, como muestra el diagrama abajo. Y por último, cómo la infraestructura tiene que tener como máxima precaución al momento de fundarse en el humedal, y se investiga también métodos como las pilas helicoidales que evitan los pollos de hormigón. La temporalidad también, entender que, como decía Tomás, las aguas fluctúan y que el máximo volumen de agua se alcanza solamente en julio y luego se seca. Y las actividades también que empiezan a surgir en torno a esta variabilidad, que es lo que va a continuar Tomás. Voy a ir voy a como un poco a mostrar cierta diversidad de elementos que tuvimos que tocar, y uno de los temas es, claro, no estamos diseñando nada en específico, sino que estamos tratando como de orquestar, ¿no es cierto?, una forma diferente de ver un lugar que hoy día tiene como una sola aproximación, que ir a ver aves, ¿no es cierto?, cuando hay mucha agua, pero que de verdad lo que buscaba el plan maestro era darle estacionalidad y una continuidad de uso al parque, que nosotros llamamos Parque Humedal de Atuco, de aquí a muchos años. Entonces se trabajó mucho en detalle, ¿no es cierto?, aquí estuvo trabajando harto tiempo también Antonio, la Paula, como de ver cómo poder, ¿no es cierto?, definir, no como una aproximación quizás más de diseño, sino que bien específicamente qué usos se podían dar en qué semanas del año, ¿no es cierto?, tomando un poco todo lo que hayamos hecho con los referentes, ¿no es cierto?, entendiendo involucramientos de las comunidades, ¿no es cierto?, habían instituciones educacionales con certificación ambiental, etc. Y eso tenía que responder también a una variabilidad de la misma naturaleza, ¿no es cierto? Se hizo un poco ese análisis, también se hizo una búsqueda como de plasmar una visión que tenía la fundación, que era principal y era importantísima, que los niños iban primero, antes que todo, y eso es parte como de la fundación, y en ese sentido el parque tenía que responder a una propuesta que era, ¿no es cierto?, educativa, y eso tenía como diferentes etapas para poder implementar usos y programas, y tenían que ver desde programas, ¿no es cierto?, que habían de consolidación, habían activaciones, ¿no es cierto?, y esto es lo que está mostrando un poco este diagrama de cómo varían elementos que son, o usos que son de programas que son inmateriales, otros que eran construidos, como algunos eran iniciales en la implementación del plan maestro y otros eran más bien de consolidación. Y en eso no voy a tocar todas estas cosas, pero sí quizás mostrar que es interesante cuando a veces nos aproximamos a algo que a veces teníamos como una lógica a lo mejor más académica de mirar ciertos diagramas y todo, y tuvimos que ponerlo un poco al uso y al trabajo para poder explicar condiciones de uso y mantención y activación que eran bastante interesantes y eran bastante activas. Y eso respondía, ¿no es cierto?, a diferentes tipos de programas y a diferentes estacionalidades, que hoy día llamamos escenarios, que más bien eran etapamientos de la implementación de este plan maestro, que finalmente redundó como en un plan maestro que, claro, ahí tiene una representación cartográfica específica, pero que principalmente buscaba tener 4 elementos muy claros. Uno, que eran una capa de, ¿no es cierto?, de conservación y restauración. Otro, de un trabajo de sus bordes, ¿no es cierto?, y cómo anexar o pensar la posibilidad de anexar mayores elementos para que esto se volviera más importante. Hacer, ¿no es cierto?, una definición del uso y el movimiento y los recorridos asociados a programas que a veces se prendían y se apagaban, ¿no es cierto? O sea, se prendían y se apagaban por las estacionalidades, también por necesidades del lugar. O sea, no era necesariamente que solo porque había agua en invierno podíamos abrir ciertos lugares, sino más bien tenía que responder a que habían elementos que eran muy sensibles y que solo se podían, ¿no es cierto?, recibir cierta como interacción con gente en ciertos periodos del año. Y sobre eso el plan maestro ahondó más quizás de la definición normal de un plan maestro, buscó como definir, como mencionaba Antonia, como definiciones ya en detalle de ciertas áreas, que fueron como proyectos por zonas, y que habían desde zonas de miradores, ¿no es cierto?, zonas de consolidación de recorrido, que ya hay una parte que está como implementada por parte de la fundación de sus pasarelas, pero buscaba con ello expandir esos mismos criterios, ¿no es cierto?, y teníamos que preocuparnos también de sus condiciones constructivas y mantención en el tiempo, sistemas de señalética, ¿no es cierto?, sistemas más bien de estructuras ya más grandes, de etapas posteriores de avistamiento, diferentes tipologías también de construcción de bordes. O sea,
A veces uno piensa que es un terreno gigantesco, ¿no es cierto?, de 300 hectáreas, grande para un contexto urbano, pero donde sus bordes son muy específicos. Y en este caso se trabajaron como con estructuras que permitían mejorar, ¿no es cierto?, esa relación de borde, tratar de como camuflar a veces como lo que es como un cerco, pero con una estructura que al mismo tiempo tenía un uso, ¿no es cierto?, y ese uso también permitía diferentes interacciones. Y finalmente queríamos, como parte 3, como de lo que contamos de la presentación, es mostrar pequeños como fotos, ¿no es cierto?, pequeñas imágenes, que no son proyectos enteros, sino más bien piezas y partes de paisaje. O sea, y en eso nos gusta porque también no es tan real decir que cada proyecto es como un círculo cerrado y que lo hemos desarrollado en todo su detalle. A veces hay cosas que uno puede como tener éxito en ciertos elementos puntuales, y quizás esta parte de acá es como una muestra un poco de esos elementos o proyectos que están en curso y que quizás en el futuro vamos a comentar. Voy a explicar más rápido, en verdad, estas pasadas de pequeñas imágenes. Este es un proyecto que hicimos el año pasado en Ñuñoa, como súper específico, súper simple, una piscina que está en una casa que era como de los años 60, y por ende las piscinas no eran enterradas como se hacen en general hoy día, sino que era una preexistencia que era levantada. Y el proyecto se basó como en 2 operaciones específicas, que fue cómo hacer una terraza que incorporara esta piscina levantada que estaba como súper a mal traer, y convertirlo en el fondo como en una gradería que tuviera relación directa con el patio, y que incorporara una reja, porque la familia tenía 2 niños chicos que obviamente la piscina era un factor medio peligroso. Entonces el proyecto definió como una manera de hacer una reja que tuviera una sección fija y una sección que se abría, y desarrollar como esta escalinata muy simple que permitiera una relación con el patio, y generar como un trabajo de bajo costo, que fue también una experimentación, donde trabajamos principalmente con enchapes y ladrillo, y con pastelones de estos grau, tipo grau, que al final define esta imagen que es súper sencilla pero bien ordenada, con esta reja como gran portón que se abre y cierra, y permitía como hacer que la escalinata funcionara cuando la reja está abierta como una forma de sentarse, mirar al jardín y ver a los niños jugar fútbol, por ejemplo. Y cuando estaba cerrada puede funcionar como una pieza súper ordenada, más directa. Esta es una casa en colaboración con la oficina Altamirano Almanet. La quise mostrar por su relación con el paisaje y porque acá se busca también una manera de construir en madera, una manera de construir más mecanizada, está en proceso, es una especie de bote que se inserta en el paisaje de una manera muy bonita, y está en proceso y nos tiene a todos como bien emocionados. Después está este proyecto que hicimos, que también fue de los primeros de la oficina junto con Gabriel Palma, que ha sido un proyecto bien bonito, porque lo que hace el proyecto, y que creo que acá hay que darle también a la inmobiliaria, ¿verdad?, como el gesto que fue decir, oye, nosotros como edificio no vamos a tener estos jardines en primer piso, que casi muchas veces no se usan, o que todos miran, sino que más bien lo que vamos a hacer es dejar libre el paso. Y ahí fue donde nosotros tuvimos la oportunidad de construir el Paseo Hamlet, que conecta Hamlet con la Gioconda en pleno Las Condes, y que lo que hizo fue en el fondo abrir un paseo entre medio de calles como con harta, como de alta densidad, y que van y vienen del metro, Alcántara principalmente. Y ahí fue donde nosotros también hicimos algunos lugares, ¿verdad? Un lugar de paso más rápido, que es el del acceso al edificio, y un lugar más bien de descanso y guardado dentro de este bosque de selcovas que hicimos,
que fue muy bonito también porque se construyó sobre una losa de subterráneo y ha funcionado muy bien y la gente del edificio está muy contenta con el resultado. La escalera de los Vilos es parte de un proyecto del Somos Choapa. Fue un proyecto que está en licitación y que construye 3 escaleras en los Vilos que conectan el plano, el alto con el plano en el fondo. Los espacios hoy día existen, algunos de ellos están tapados, otros están a muy mal traer, y nosotros hicimos, por ejemplo, esta escalera que se muestra acá, que tiene como una gran escalera que tenía que llegar rápidamente, obvio, al plano. Hicimos un par de detalles que eran para subir bicicleta. También le incorporamos, por ejemplo, unos refalines a los lados de estos de hormigón, como para que los niños sea algo entretenido cuando uno tiene que subir, no sé, 250 peldaños. Y eso, bueno, y también tenía un tema obviamente con la plantación, pensando en plantaciones que correspondieran y que fueran de fácil mantención y que tuvieran que ver con esta primera línea costera. Esto es más bien una imagen de un detalle nomás, y es como eso, cosas que nos gustan a veces de una casa, una remodelación donde había que hacer como una plantación de árboles adentro como de una terraza. Entonces habían unos alcorques que hay que hacer dentro de entre porcelanato, y lo que hicimos fue diseñar un alcorque que se mandaba a cortar, ¿no es cierto?, el láser era acero, por lo cual se oxidó rápidamente, y eso le dio también un matiz muy como particular a la forma de darle mayor espacio a la tierra, ¿no es cierto?, para ese árbol, pero al mismo tiempo no cortar el uso de esa terraza. La clínica Las Condes en Peñalolén tenía muchos exteriores. Aquí estamos mostrando uno de los patios interiores que tenía, que fue muy bonito porque nos guardaron generosamente estas piedras muy bonitas que encontraron en el lugar. Adoquinamos este patio y con unas formas circulares muy bonitas que quedaron muy atractivas, y luego hicimos este plano que es como una especie de este plano que es florido hoy día y que es como algo que va cambiando y que le entrega bastante aire al lugar. Está como justo en la parte de la urgencia de la clínica. Este es un proyecto que desarrollamos en Huechurá, en Ciudad Empresarial, asociado a un sistema de edificios que necesitaban definir una zona común, porque son edificios que son arrendados a empresas grandes, edificios tipo galpón, que tienen mucho personal y por ende necesitan definir un sistema interior de parques, vegetación, que permita un trabajo más asociado quizá al coworking, pensado desde sistemas extranjeros de trabajo que de algún modo beneficien la productividad del día a día. Y el planteamiento general fue definir un sistema de caminos interiores, que son en este caso de hormigón lavado, y generar unas diferencias de niveles de terrazas que van asociadas a las entradas a los edificios, cosa que se pueda desarrollar una extensión desde el interior de este galpón y la gente trabajando adentro a trabajar afuera, para lo cual hubo que hacer, obviamente, muchos detalles constructivos, todo básicamente en hormigón, hecho en obra. Definimos mesones, definimos graderías, escalinatas, todo en el fondo para poder lograr que el proyecto genere diferentes lugares, y hay que ser muy específico con el dibujo para que ojalá al momento de construirse eso funcione como uno lo pensó. Estos fueron unos jardines que tuvimos que renovar y mantener en el cementerio Santísima Trinidad. Lo quisimos mostrar como una experiencia que tuvimos, más que nada, de tener que empezar a que nos pidieran que renováramos un jardín con las cosas que hoy día están más, que son más sustentables, o cosas que podamos manejar, tener un mejor manejo del paisaje.
el barrio Las Torcasas. Este es un proyecto que está en construcción hoy día y es muy bonito, interesante, porque en el fondo nos encargaron los 4 lugares de espacio público que tienen. Entonces es bonito poder hacer una secuencia de programa y de recorrido. Entonces en uno ponemos mayor énfasis en, no sé, en que sea un lugar más tranquilo, en otro tiene que ver más con el deporte, otro tiene que ver más con un área verde en donde se practica deporte, etc. Entonces aquí hay una imagen referencial de una viga con sombreadero y juegos, ¿verdad? Y con esta idea de circulación y de espacio continuo, de inclusividad, de que la gente vaya a este lugar y se siente identificada con alguno de los elementos que hay aquí. Ahí está en construcción una de las vigas de columpio y de ejercicio. Esta es la Villa Panamericana, un proyecto que estamos desarrollando en este momento junto con Móvil y Francisco Izquierdo como arquitecto. Es parte del programa DS19 de Subsidio de Integración Social y Territorial, y se trata de 2 grandes sitios ubicados muy próximos al Parque Cerrillo. Son torres que la idea es que reciban a los deportistas de los Juegos Panamericanos del 2023 y que sirvan de hospedaje temporal, y luego estas mismas viviendas se abren a la venta. Nosotros nos encontramos desarrollando los parques privados de este set de torre, con el fin de mejorar el estándar y también hacerlos más atractivos, obviamente. Hola. Bueno, este es el proyecto de Rinconada de Chena, que es un proyecto de urbanización en donde existe un traspaso de una plantación de nogales de una grilla de 8x9 a un loteo de viviendas en un terreno de 140 hectáreas. Es bastante grande, por lo tanto se está haciendo en etapas. Acabamos de entregar una primera etapa que se hace en conjunto con 2 oficinas de ingeniería y logística inmobiliaria, y que se trabaja como desde 2 puntos. El primero es, obvio, el diseño de todas las áreas comunes y de las calles también. Y también otro punto importante es el cierre de la faena, que termina la producción de nogales, por lo tanto hay que integrar los nogales que quedarán en las calles y en los parques, y también pensar en cómo los nogales que ya dejan de producir y pasan a la gente se cortan, se van, obtenemos material de eso y vamos reciclando y ocupándolo para hacer nuestro proyecto. Quizás ahí solo aclarar que si ese proyecto lo hicimos en conjunto con Urbana ED, Orlando Domingo, y él es más bien el como que lleva la dirección y la coordinación general del diseño. Nosotros somos como los asesores y también muy de la mano de ellos, pero Urbana es quien lleva el proyecto. Esta fue una licitación, Perdón. 2 licitaciones públicas, esos 2 que vieron, que participamos el año pasado, donde nuestra propuesta en la anterior, ¿verdad? Era como, eran 2 parques en Punta Arenas, que son 2 parques lineales muy largos, que abarcaban algo así como 9 y 8 cuadras, y por ende era más que diseñar específicamente cada lugar, que sí definimos algunos. Hicimos una propuesta en base a criterios de plantación, distintas estrategias que iban definiendo bordes, zonas, paseos, bosquetes, y iban de algún modo haciendo a lo largo de estas 9 cuadras distintas zonas que aportaran con vegetación nativa a una escala ya más territorial, como de restauración ecológica de ese borde que da al estrecho de Magallanes, de algún modo. Y el siguiente fue una licitación que se hizo en San Rosendo. Estas son propuestas, no fuimos los ganadores, pero acá fue bien interesante porque era un reciclaje de una ex estación ferroviaria,
que de algún modo tuvo un factor importante de trabajar con la ruina, y eso fue como bien bonito, como plantearse cómo podría ser el futuro de esas infraestructuras que quizás no tenemos tanto en Chile, pero acá estaba muy presente. Y ahí hicimos fotomontajes que siempre muestran el futuro. Esta fue parte para la propuesta del vivero Cerro Renca. Como se muestra en la imagen, en el fondo tenemos el cerro y teníamos que encontrar una manera de reforestarlo y de recuperarlo, y lo fuimos como subdividiendo en zonas para poder también hacer un análisis de costo, y en el fondo obtuvimos y denominamos distintas áreas, ¿verdad? Con diferentes especies según qué tan cercano estábamos los hombres, ¿verdad? Y hacia arriba, en verdad, la vegetación va tomando más carácter de cerro. Entonces teníamos por un lado la recuperación de cerro, después teníamos un área de seguridad que llamábamos, que era como un límite para el vivero, y luego teníamos un área de sombra y de bosque, ¿verdad?, que nos permite regenerar los suelos, y después teníamos una parte más ornamental, que es la parte más visual y que tiene más contacto con los visitantes. Hola. Bueno, el edificio Tamango es un proyecto que estamos desarrollando en colaboración con la oficina de Tollwood, y bueno, busca ser un proyecto emblemático para Coyhaique porque es casi completamente construido en madera, y la idea es que vaya dialogando con diferentes espacios de paisaje, que es ahí donde nosotros estamos trabajando, participando, y bueno, que sea un aporte para la ciudad también. Nosotros en particular estamos trabajando con el tratamiento de espacio público, una plaza de acceso al edificio, y también con jardines en las cubiertas, y jardines en patios interiores del edificio que quedarían sobre las losas de los estacionamientos. Entonces, bueno, ha sido un desafío en gran parte como jugar un poco con ese espesor de tierra que necesitamos para poder plantar. Y bueno, los niveles de las losas, también implicaba una investigación de qué tipo de vegetación podríamos ocupar para ese lugar. Investigar un poco qué se está usando en Coyhaique, conversar con la gente allá, y eso, pero estamos desarrollándolo todavía. El edificio García Valenzuela fue un proyecto que se hizo en Ñuñoa, y que tiene un componente de paisaje que es, en el fondo, el edificio rodeaba completamente un patio que era inaccesible para sus residentes. Entonces propusimos algo muy formal que cambiaba durante el año. Fue un proyecto, fue como una idea que hicimos junto a la Fundación Junto al Barrio, que era para transformar un terreno baldío, que era un vertedero ilegal, en La Pintana, al lado del acceso sur, y transformarlo en un vivero comunitario que, en su lógica de organización de especies y de crecimiento, podía meter usos y programas abiertos a la comunidad. Este fue una plaza que se llamaba Piloto Pardo en Quilpué. Era una licitación a través del Quiero Mi Barrio. Fue una experiencia súper importante para nosotros, para entender bastante el funcionamiento del programa y del Serviu. Aquí es cuando nosotros, a veces uno diseña ciertas cosas que luego se concretan, a veces no de la manera como uno quiere, pero las cosas que son estructurales y que importa al final van quedando. Fue importante en ese sentido. Al igual que esta otra plaza, también ahí mismo, donde pudimos hacer este sombreadero y pudimos un poco extender el lugar y darle como visión y de alguna manera como asentarlo a través de este objeto y de formalizarlo.
Quizá y un poco para cerrar, y ha sido, o sea, un poco larga la presentación, pero lo que buscaba más bien era mostrar esa diversidad, como que decíamos, de escalas, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo como escalas que son, uno llamaría espaciales, como geográficas, ¿no es cierto? Algunas son cosas chicas, otras son muy grandes, pero al mismo tiempo escalas de tiempo, y en el sentido que solo hemos tenido la suerte de ver, a pesar de que la mayoría de los proyectos se han sido diseñados y entregados, pero se entregan a una construcción que a veces es muy larga en el tiempo, y a veces, incluso al día de hoy, todavía vamos a ver proyectos que hemos podido implementar y consolidar, y todavía sabemos que para que como que brillen en la medida que nosotros nos hemos imaginado en su diseño, faltan años. Entonces estamos diseñando, y eso es lo que nos tiene muy como entusiasmados también. Diseñamos como con escala de tiempo que son bastante grandes, y por eso lo que mismo decía Sofía, tomar decisiones que son relevantes hoy día, como el tipo de árboles, ¿no es cierto?, y buenos estándares de urbanización, son cosas que creemos que son buenos como inversiones, ¿no es cierto?, para el futuro de cada uno de estos proyectos. Y con eso pues, les damos las gracias, y nada, abierto a cualquier pregunta y comentario que nos quieran hacer. Muchísimas gracias, Sofía, Tomás, Antonia, Santiago, Juan, Paula, ¿cierto?, por esta presentación que nos han dado, por abrirnos la puerta a la oficina, a su casa también, ¿cierto? Por ahí partimos esta presentación, y poder conocer en definitiva el trabajo que están realizando en estas distintas escalas, como ustedes bien las denominan, y que abarcan también muchísimos temas, podríamos decir, del diseño en general, ¿cierto?, y del paisaje en particular. Así que, en primer lugar, reciban un aplauso virtual, ¿cierto?, de todos quienes nos acompañan. Ha sido sin duda una presentación muy interesante y también muy completa en términos de los distintos aspectos, temas, variables que han podido presentar. Quisiera empezar esta conversación post-presentación, junto con reiterar las felicitaciones, destacar un aspecto que me parece interesante y que creo que ha sido muy explícito en la sesión de hoy día, ¿no? Y que tiene que ver con abrir en definitiva estos aspectos de un trabajo colaborativo, un trabajo que, tal como ustedes lo definían en un principio, se entiende como una red abierta, ¿no? Que bien lo explicaban en esos esquemas iniciales, que permiten en el fondo la interacción con distintos actores, con distintas entidades, con particulares, con privados, con públicos, con personas y también podríamos decir, con organismos. Dentro de ese aspecto hay una primera pregunta o comentario que me gustaría quizá conversar, y que tiene que ver con estas distintas interacciones que se generan, ¿no?, a nivel de este espectro súper variado de encargos que ustedes han presentado hoy día, que reúne, entre otros aspectos, concursos públicos, encargos privados, también proyectos por autogestión, que me parece también un aspecto interesante, algunos de ellos incluso introducidos dentro de otros proyectos, lo cual también habla como de esa versatilidad. Y en ese sentido, una primera pregunta tiene que ver justamente con cómo se gobierna esta complejidad, ¿no? Y qué aprendizajes se van generando, por ejemplo, en términos de qué aspectos, por ejemplo, de un determinado concurso público pueden llegar a informar y también, en el fondo, aplicarse de pronto en algunas iniciativas privadas, ¿no? En qué medida, por ejemplo, el aprendizaje en el proyecto de su vivienda, de su casa oficina, informa, por ejemplo, a un proyecto de escala mayor como un parque, y cómo ese parque eventualmente también salta a otras escalas. No sé si hay ahí alguna reflexión que nos puedan compartir y que quizá tiene que ver como con esos autoaprendizajes, ¿no?, que se pueden generar en esta experiencia súper variada que ustedes han presentado hoy día. ¿Y tú? No, pues, creo que... O sea, nos pasa que lo de la casa es bonito, y quizás somos muy como literales. O sea, cuando teníamos que ir de ese proyecto más como privado, que era nuestro propio como jardín, era como una muestra, y habíamos estado trabajando a veces con asesoría, no sé,
la Carolina N, la Jimena Nasal y todo. O sea, teníamos un mundo como de gente experta diciendo qué es lo que había que hacer en cada centímetro cuadrado de un jardín. Y al mismo tiempo sabíamos que nosotros pensábamos tener como mucha certeza de las cosas que hacíamos para proyectos más grandes. Y por un lado, entonces, tratamos de que, y eso creo que ha sido evidente, de ocupar los propios encargos como esto, como en una forma de prueba. Y si hay 2 algarrobos blancos en el patio, y los de la oficina sabrán que estamos poniendo algarrobos en todos lados y tratando de convencer a nuestros clientes de que no son tan grandes las espinas. Y entonces estamos como siempre tratando de decir que esa prueba y error la hacemos como a costa propia, ¿no es cierto?, de lo que estamos haciendo en la oficina. Y al mismo tiempo, lo que tú decías, Osvaldo, me parece que es clave, que estamos tratando siempre de meter encargos dentro de encargos, y como no pillerías, pero sí como decir, son oportunidades. Entonces, al humedal de Atuco, que quizá en una visión como de plan maestro tiene como un límite que es más bien de la planificación, buscamos entrar hasta una escala como del diseño, ¿no es cierto? Y a un parque como Gabriel Palma, que de verdad uno podría tomarlo de manera bastante más clara y evidente, decir, no, esto se trata como de una definición de suelos y plantaciones. Dijimos, no, que nos gustaría ser fabricantes de juegos, ¿cachai? Entonces nos metemos en problemas que nosotros mismos después nos juegan en contra, porque nos vuelve que los proyectos se vuelven... O sea, lo más difícil en todos los proyectos que hacemos es justamente lo que no nos pidieron hacer. O sea, terminamos haciendo cosas que nos juegan un poco en contra, pero al mismo tiempo nos dan libertad como para empezar a imaginarnos que estamos metiéndonos en otro lado, y quizás con mayor patudez hoy día. Y ha sido interesante ese diálogo con todos los actores, por eso poníamos los diagramas de los colaboradores o los socios, los que nos invitan a trabajar con ellos y todo. De a poco hemos ido diciendo y llevando ese límite que a mí me gustaba ser bien enfático en decir que es paisajismo y no es arquitectura de paisaje, no. Queremos llegar como a ser desarrolladores inmobiliarios a través del paisaje, queremos llegar a ser planificadores a través del paisaje, y nos vamos metiendo un poco cada vez más dentro, ¿no es cierto?, del agua, pero para hacer como en nuestros propios proyectos una suerte como de prueba y testeo de un nuevo desafío, una nueva como oportunidad. Lo que sí me parece que obvio que hemos tenido como a veces equivocación y todo, y hemos ido aprendiendo un poco de eso. Nos gusta esta diversidad de proyectos, pero sabemos que hay que tener un ojo bien como educado para saber qué es lo que se hace en cada uno de ellos. O sea, lo de Servio, las fotos que mostramos, a mí me gusta mostrar lo del Quiero mi barrio, pero no tiene nada que ver con lo que dibujamos en los planos ni que se entregó. O sea, se construyó otra cosa y eso nos dio como propias lecciones de decir qué cosas son importantes en cada proyecto. A veces como con un cliente que quiera hacer una casa, uno puede perfectamente hablar de tolerancia de milímetros. Cuando uno trabaja en un proyecto quizás público como el que mi barrio, uno habla como con 2 o 3 decisiones. Y eso es un buen aprendizaje para el espacio público y todo. Sí, creo que también nos damos tiempo para entusiasmar al cliente, por un lado, o con la persona que estemos trabajando, como para poder hacer cosas diferentes, o también explicar por qué creemos que los árboles son estructurantes en un proyecto y por qué creemos que hay que comprar buenos árboles o con buenas formas. No sé, en Peñarolén, por ejemplo, nos pasó que tuvimos que, a pesar de que como que a veces uno no quiere, uno va y te das cuenta que le están dejando un problema a la municipalidad. Entonces, porque le compraron unos árboles que venían tan malos, con unas formas tan raras y unas cortes, unas podas tan malas, que aunque nosotros no seamos paisajistas de profesión, nos damos cuenta y les tenemos que transmitir que en verdad lo que están haciendo no es como cumplir con una planimetría, sino que están dejándole un problema eterno, y que lo que nosotros, que es tan importante tener sombra como tener una casa o como tener otra cosa. Entonces, yo creo que hemos tratado en general en todos los proyectos, a veces nos hemos demorado más, nos hemos dado más vueltas, nos tomamos bastante tiempo de hacer los anteproyectos, y nada, detallamos, tratamos de detallar, porque también otra cosa que nos encantaría mejorar es tener más accesibilidad o ir más a la obra, por ejemplo. Si bien nuestra casa, yo creo que el jardín, no sé, vamos experimentando, vamos tratando de ganar experiencia un poco. Si nos falta, siempre estamos como mirando, más que construyendo. Al final hemos hecho más planimetría, creo, que construcción.
Hay un aspecto interesante que cruza los otros dos temas que también les quería plantear, y que tienen que ver, por una parte, con lo que podríamos denominar el método, ¿cierto? Que de alguna manera permite en el fondo establecer una cierta visión ordenada sobre la creatividad, algo que ustedes han mencionado también y que se ve claramente reflejado en las prácticas, ¿no? Hay una dificultad que muchas veces surge en el desarrollo de los proyectos de paisaje o de paisajismo, como ustedes bien los denominan, y que está determinado por ciertas prácticas, podríamos decir, estandarizadas. El tema de la selección de la vegetación, por ejemplo, es un síntoma de eso, ¿cierto? Y en donde muchas veces, si bien se tiene claro cierta imagen objetivo muy genérica de ese encargo, pocas veces se puede en el fondo establecer una cierta mirada innovadora, ¿no? Que permita, por ejemplo, discutir, como en el caso del Parque Gabriel Palma, ¿no? O en el caso también del Parque Las Salinas, que yo creo que es bastante explícito, al ser un concurso también, el probar los límites, ¿cierto? Esto que ustedes mencionaban también, el tratar de que los proyectos mismos vayan dibujando ese campo disciplinar, ¿no? Que vayan de alguna manera explorando los límites. Eso requiere un método, pero ese método muchas veces no es exigido en los proyectos, sino que más bien se autodefine. O sea, ustedes han estado en estos proyectos trabajando con el diseño justamente de método, que se hace muy explícito a veces, por ejemplo, los diagramas que ustedes han presentado, ¿no? Los diagramas como una expresión de esta, como mencionaba Tomás, de esta orquestación, ¿no? Que veíamos, por ejemplo, en el caso del humedal de Batuco. Y este método que se busca, que ustedes intentan de alguna manera establecer en los proyectos, de alguna forma a veces compartida, algunas veces más específicas para cada uno de los encargos, es también una práctica propia de lo académico, ¿no? Creo que ahí hay un cruce interesante que quizá tiene que ver también con las experiencias de formación propias de ustedes y también me imagino yo del equipo. Yo conozco a algunos miembros del equipo y sé que tienen una intensa formación en distintos ámbitos, y también en el rol particularmente de Tomás en esta participación en la academia. Hemos tenido el privilegio de contar con Tomás también como profesor del magíster, y por supuesto tu labor en la Adolfo Ibáñez. ¿Cómo ves tú, cómo ven ustedes este cruce y estos métodos que a veces se ensayan en lo académico y que de pronto pueden ser aplicados o no, ¿cierto?, en el ámbito de la profesión y de los proyectos? Tomás siempre se hace la pregunta difícil. Sí. Siempre hay una vuelta Siempre más. le da otra vuelta. Pero también hay algo así, y es verdad que se cruzan los dos ámbitos, como académico y profesional. Creo que también lo académico hoy día no es lo que uno vivió cuando era estudiante. Y también nos pasa eso. O sea, a los que hacemos clase ahora nos ha pegado como esta nueva generación de manera bien fuerte, de que hoy día ya no se puede enseñar como se enseñaba antes. Antes se enseñaba como, y también se trabajaba de una cierta manera. Uno enseñaba a que la gente aprendiera cómo tú hacías las cosas. Y así uno aprendió también de los profesores. A uno le decían, oye, aprende este profesor, y entonces existían las cátedras. Y alguna era muy famosa, de la cátedra tal y todo, en otros países también funciona así. Y tú la aprendías como de la mano de alguien. Y creo que las oficinas también funcionaron un poco así. Tú traes como un taller y habían esa imagen un poco más clásica de gente en tablero y trabajaban como para aprender la forma de hacer de él. Y después tú te retirabas de eso y tratabas de hacer tu propia práctica. Y hoy día, o sea, no hay nadie que en la universidad, y algo que a uno... Ahí yo he tenido que empezar a aprender a cambiar, ¿no es cierto? Uno ya no enseña a hacer las cosas, sino que tiene que enseñarles metodologías para poder pensar las cosas. Entonces uno tiene que enseñar estos pensamientos críticos sobre las materias, no a una forma de hacer. Y eso es un cambio radical y que creo que también yo lo siento bien contagiado también con la oficina. O sea, y a veces la Sofía es quizás más pedagógica que yo en la oficina, porque puede hablar más tiempo con cada uno y todo, y yo más bien digo ciertas cosas y me voy, ¿no? Y como que, oye, por aquí, por acá, y quizás siento esa necesidad como de
de tratar de dar como ciertas líneas, pero no definir todas las cosas. Y más ahora que quizás hemos estado un año a distancia, que creo que me pena más todavía de tener que dar pocos mensajes lo más claro posible y que donde cada uno en la oficina también se mueve un poco solo en eso. Y eso me pasa que lo vivo como diariamente como en la universidad. O sea, la universidad, eso como también en pandemia, de agarrar el lápiz y decir cómo se hacen las cosas y dibujar, eso ya, que aún no lo vivió, eso ya no se ocupa, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que uno quiere hacer también en una oficina es hacer una plataforma, y creo que lo hicimos también reflejándolo en la presentación de hoy día, donde la oficina es de cierta manera y hace los proyectos de cierta manera, porque hay cierta gente. Y si se van algunos igual vienen otros, se van a hacer proyectos también de otra manera. O sea, y en eso también hay como una cosa que uno tiene que aprender a soltar, por un lado, y más bien lo que hemos tratado de hacer, y no sé si los que trabajan en PAUR lo entenderán así, o quizás no es tan claro, creo que uno trata de poner ciertas como criterios de pensar de una cierta más forma, y creo que los proyectos y hay cierto interés, y por eso también no era tan gratuita la invitación a que todos hablaran, sino que también para saber si quizás lo que dicen ellos es algo que yo pienso de los proyectos. Es como empezar a imaginarse que lo que queremos es tener cierta como idea común de mirar de manera bastante profesional el diseño y la construcción de paisajes, y más que decir que Sofía y yo nos gusta dibujar de una cierta lógica o construir de cierta forma. Es interesante ese espacio, podríamos decir, de libertad que la oficina permite, ¿no? Entendida como esta suerte de plataforma colaborativa, una suerte de cowork, como este proyecto que nos mostraba Santiago, y que de alguna manera quizás se ve como bien explícito en la forma en la cual ustedes entablan las relaciones, que de alguna manera yo también la conozco, porque varios de quienes participan en PAUR también son cercanos al magíster. Creo que es interesante también entender el espacio de la oficina y de la práctica profesional también como un espacio de aprendizaje que va complementando ciertos aspectos y competencias que hoy día las universidades quizás han ido relegando, ¿no? Antes existía una suerte de entrenamiento de oficios que estaban dentro de las carreras o de los programas de especialización, y que hoy día en realidad también requieren en definitiva un cierto entrenamiento y podríamos decir, como nos referimos comúnmente a ello, horas de vuelo. Y esas horas de vuelo en un entorno colaborativo con cierta horizontalidad como la que ustedes proveen, es sin duda también un espacio de libertad, pero que claro, es súper interesante que esta reflexión acerca de quienes participan van aportando en definitiva ciertos aspectos nuevos, ¿cierto? Van abriendo de alguna forma también en esta discusión del método ciertos aspectos nuevos, y que en definitiva también van modelando esta oficina, esta plataforma de PAUR de manera bastante dinámica. La segunda reflexión, y quizá con esto ya podemos ir cerrando quizá la conversación de hoy día, está referida a la materia, ¿no? Hablábamos del método y la última reflexión tenía que ver con la materia, y que parecía también muy, muy interesante, a veces súper explícita justamente en el ámbito de poder explorar esta dimensión material, constructiva incluso del paisaje. Esta idea del cuidado por la exploración de los materiales, ¿cierto? De ciertas formas incluso y elementos, y su uso en escalas mucho más rotundas. Esta idea de la viga, por ejemplo, ¿cierto? Que a partir de un elemento sintético puede reunir una serie de programas, aparece como algo interesante, tal cual lo son, por ejemplo, el uso y la reutilización de las rocas, por ejemplo, en este proyecto de la clínica, que ustedes, según explicaban, las cuidaban, ¿no? Tenían cierta referencia a ellas. Y que de alguna manera lleva a la pregunta o el comentario que también quería compartir con ustedes y poder saber su opinión, respecto a justamente al manejo del oficio, ¿no? En los proyectos de arquitectura del paisaje, en donde muchas veces se da a entender o pareciera ser que son proyectos de una escala tal en donde el detalle y el cuidado por la materia y por los elementos más específicos que finalmente terminan armando el total no tienen tanta importancia, y que justamente muchas veces caemos en cierta estandarización de pavimentos, de mobiliarios, de juegos, ¿no?
pareciera ser que ustedes tienen como un contrapunto a eso, y creo que es interesante, ¿no? Y que lo han podido ir ensayando, podríamos decir, poco a poco. Seguramente vendrán otros proyectos en la escala también que puedan en el fondo explayarse mejor, pero eso me parece un aspecto fundamental y que nada, creo que es un elemento relevante del quehacer de ustedes. Sí, yo creo que eso de las materialidades, o sea, escoger cosas que puedan permanecer en el tiempo es una. Otra que yo creo que nos importa harto es como que lo que decía anteriormente, que no hemos podido a veces estar lo suficientes como en los temas de construcción, y es por eso que nosotros igual hacemos planos, obviamente no son al nivel de detalle de una casa, pero tan detallado como una casa. O sea, las planimetrías en general están súper descritas. Yo trabajé un tiempo en una oficina que me enseñó muchísimo de eso, de cómo, y hemos tratado de traspasarlo, y bueno, Santiago a veces dice que sí tenemos un método más o menos claro de representar los proyectos, que es como tenemos una planta general, siempre tenemos después una planta de materialidades, una planta de mobiliario, una planta y todo como, después vienen los detalles y está todo especificado como de esa manera para que si no nos llaman a obra, nosotros podamos al menos defendernos con los dibujos. Y ahí yo creo que hay como una diferencia cuando vamos y podemos hacer esos pequeños detalles que a veces hacen algunas diferencias. Y bueno, y eso, sí. Y el tema de la viga, obvio. Sí. Y a mí también eso, los materiales que decía tú, Osvaldo, me parece que es súper importante en tema de paisaje. Encuentro que antes yo tenía otra oficina y trabajaba más en arquitectura y uno se da cuenta que es bastante como desechable la construcción de arquitectura. Dura a veces poco, ¿no es cierto? Y se renueva. Entonces uno va a hacer algo, le hace a algún cliente y va al otro año y dice, no, ya lo renové, ya desarmé lo que tú hiciste y todo. Y nos pasa que en el espacio público se construye en base a la repetición infinita del mismo detalle. O sea, si uno hace un buen detalle de una grada, eso te asegura, ¿no es cierto?, como un buen detalle como del total. Y lo segundo, que en general en los proyectos públicos que estamos, que muchas veces son de inversión estatal, sabemos que en los lugares donde trabajamos se hace una inversión cada 50 años. Sí. Entonces, en Quilpué se hace una renovación de un barrio que tiene indicadores socioeconómicos muy malos, es un lugar donde hay tráfico, no sé, hay delincuencia y todo. Entonces, sí, lo que se haga ahí se hace hoy día y no se hace en 20, 30 años más. Que mi barrio no vuelve a un lugar si no pasan 20 años. Entonces, y eso es increíble, porque al final te das cuenta que mirar un detalle, aunque uno a veces dice, pero aquí vamos a volver a mirar este detalle, si uno lo puede exigir en la construcción, estáis diciendo que ese capital o el valor del espacio público que va a perdurar por 10, 20 o 30 años. Y eso creo que al mismo tiempo que es una escala chica, ¿no es cierto?, muy detallada, muy específica, pero que se repite como infinitamente, ¿no es cierto?, que el espacio público es la repetición grande de un mismo elemento, creo que también asegura cierta calidad. Y en eso ponemos harto énfasis en lo mismo, en definir cuál es el diámetro del cuello del árbol que se tiene que comprar, porque sabemos que si se compra uno bien, se compran todos bien, y un parque tiene muchos. Entonces, todas esas cosas no encuentro que afectan, a diferencia quizá de la arquitectura, que no digo que sea más arbitraria, ¿no es cierto?, pero sí encuentro que no tiene como esas restricciones que a lo mejor tiene lo público. Muy bien. Sofía, Tomás y equipo PAUR, muchas gracias por la presentación de hoy día. Ha estado súper interesante la conversación también. Hemos tocado una serie de aspectos que seguramente van a seguir dando que hablar y probablemente los podamos también seguir tratando en otra ocasión. Nuevamente, gracias por la disposición. Agradecemos también a quienes nos fueron acompañando en el transcurso de esta tarde-noche ya, ¿cierto? Así que en honor al tiempo también los dejamos liberados y bueno, y esperamos encontrarnos también en futuras oportunidades. La conversación de hoy día, la presentación va a quedar también disponible en las redes sociales, en el canal de nuestro magíster, para que también puedan revisarla y podamos también volver a ver algunos aspectos que es súper interesante que hoy día tratamos. Así que muchas gracias. Les damos las gracias y gracias a todo el equipo por estar hasta ahora. Sí, hay muy buenos comentarios en el chat también, así que felicitaciones nuevamente por el trabajo, por la oficina. Sabemos que cada uno de los proyectos y toda esta gestión, ¿cierto?, que involucra
el desarrollar iniciativas de este tipo en nuestro país es un esfuerzo enorme, así que felicitaciones también por esa valentía y por esa creatividad y por la dedicación que le ponen a cada uno de sus iniciativas.